María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Querida familia de Radio María, muchas gracias por su sintonía, por su compañía. A los invitados que tenemos en nuestra sala virtual de entrevistas en estos 25 años de evangelización y siempre en las actividades más importantes de la Iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de compartir una hermosa tradición que ya viene desde hace algún tiempo despertando el interés y la religiosidad de los jóvenes, de la gente, de los religiosos y de personas de diversos lugares del mundo. Por eso es que nos acompaña el día de hoy Charlie Azcona. Él es de España, es hermano capuchino, es parte de quienes están compartiendo la caminata desde Quito, partió el día domingo anterior, hasta el Coca, llega en el 21 de julio y es en honor a Alejandro e Inés, los mártires de la Amazonía. Hermano Charlie, muchas gracias, bienvenido a Radio María. Un saludo cariñoso de paz y bien y bueno, pues desde aquí, desde la caminata de Quito al Coca, un saludo muy cariñoso para todos y con Alejandro e Inés a defender la vida. Muchas gracias. Es justamente ese tema del que vamos a compartir. El hermano Charlie está caminando junto con las personas que van rumbo hacia el oriente y hay muchas otras formas de peregrinar. Pero vayamos desde el principio, hermano Charlie. ¿Nos puede dar una breve referencia de cómo fue su llamado al servicio religioso, a esta oportunidad de compartir con los padres capuchinos? Sí, bueno, yo desde muy niño conocí a los capuchinos y bueno, pues yo era monaguillo de la parroquia y ahí en unas colonias que participé vinieron a hacer propaganda vocacional. Y yo cuando le expresé a mi mamá, ella dijo, bueno, si vas a ir con alguien tienes que ir con los capuchinos porque tienes un tío capuchino, aquí la familia siempre hemos tenido una tradición con los capuchinos, entonces ella me invitó a conocer a los capuchinos y desde ahí pues sí me enamoró mucho la forma de vivir de San Francisco de Asís. Bueno, pues eso es lo que me cautivó, la forma de vivir el seguimiento de Jesús. Entonces, siempre para mí fue algo muy motivador la vida de Francisco, de ser hermano, de ser menor, de el testimonio, de una vida sencilla junto a los pobres. Entonces, todo eso me cautivó y bueno, pues fue la causa que tampoco me ordené sacerdote, sino que, bueno, me entusiasmó la forma de vivir como hermano y desde ahí pues profesé en el año 77 y después en el 85 vine al Ecuador. Y bueno, bendito sea Dios. Yo supongo que no tenía idea de que iba a venir a servir a nuestro país. ¿Qué es lo que conocía antes de venir acá de nuestro país? Y si tal vez ahí tenía ya la referencia de este par de mártires de la Amazonía. Sí, porque desde muy niños nosotros conocíamos la vida de Alejandro y cuando iban los misioneros para España y nosotros estábamos en el seminario, pues entonces nos hablaban de los Aucas y nos hablaban pues de las muertes que causaban, de todo eso y ya más tarde, cuando Alejandro tomó contacto con los grupos guaraní, él escribía unas crónicas que ahora está recogido en Crónica Guaraní. Entonces nosotros lo seguíamos con mucho interés
seguíamos un poco todas esas crónicas, entonces conocíamos. Y yo le conocí estando en el postulantado allá en España, le conocí y luego en el año 1981 yo participé cuando en un capítulo de los capuchinos y ahí estaba Monseñor Alejandro Lavaca. Me causó tal impacto que yo creía que tenía que venir de misionero. Entonces, luego dudaba si hice un discernimiento con mi superior y no llegamos a gran cosa. Y después en el 1984 yo pasé una crisis así un poco existencial y ahí volví a retomar un poco el impacto misionero de Alejandro. Y ahí después de un tiempo me mandaron al Ecuador. Y entonces yo vine en el año 1985 y fui destinado a Pifo. Y en Pifo, Alejandro cuando salía del COCA a hacer sus diligencias en Quito, algún domingo pues venía a visitar Pifo porque él había estado, su primer destino en Ecuador fue Pifo. Y entonces solía venir a Pifo y era muy ameno porque él recordaba muchas cosas de Pifo y para mí también era una satisfacción. Y participé también con él y con Monseñor Proaño en una asamblea en Coca. Entonces para mí fue un privilegio conocer a Proaño y bueno, a Alejandro ya le conocía, pero en esa semana de formación me ilusionó mucho. Estamos en una entrevista con Charlie Ascona. Él es hermano capuchino. Está en este momento caminando con muchas personas hacia el COCA y nos comparte estas experiencias de haber compartido también momentos de su vida con Monseñor Alejandro. No sé si nos puede contar, ya que tuvo algunos contactos con él, cómo era su personalidad, cómo era su forma de ser. El ejemplo que él nos deja es justamente el que todos debemos seguir para caminar hacia la santidad. Y aunque no es santo todavía, pero el ejemplo del que ya vamos a hablar más adelante, de llevar a muchas personas expresando esta muestra de cariño y de entrega en las misiones, es muy importante. ¿Qué nos puede decir sobre cómo era Monseñor Alejandro? Y bueno, yo lo que le conocí a Alejandro era muy amable, dialogante, era un hombre que tenía esa cualidad de poder entrar en contacto también con lo diferente y con los que pensaban distinto. Entonces, yo creo que Alejandro era una personalidad muy amable, muy acogedora, pero también era muy tenaz, ¿no? Y lo que él se proponía, pues también lo cumplía. Y cuando ya tenía todo ese servicio con los guaraní, pues era de una muy empeñoso en aprender el guau, de adaptarse a vivir con ellos. Entonces, yo creo que antes de ser mártires, ellos fueron mártires en la vida, ¿no? Porque dieron todo para conocer a los guau, para aprender su idioma, para sus costumbres y luego también él tuvo el valor de ir a los ministerios para defender su territorio, para defender su cultura y su autodeterminación. Entonces, creo que antes del martirio, toda la entrega de Alejandro y de Inés, pues verdaderamente merecen, es el camino de encarnación que nos propone Jesucristo para verdaderamente anunciar el Evangelio. Y es en eso creo que Alejandro e Inés son maestros de cómo acercarse. Alejandro decía que tenemos que entrar espiritualmente desnudos, porque el lugar donde vamos es una tierra sagrada y luego, antes de que vaya Alejandro e Inés, ya Dios ya estaba allí, Jesucristo ya estaba allí. Y tenemos que hacer todo ese esfuerzo de desaprender nuestra cultura para aprender con ellos al Cristo inédito del Evangelio que ya vive con ellos, ¿no? Entonces, la evangelización que nos propone Alejandro es una evangelización de desaprender para aprender con ellos y descubrir a ese Cristo que ya vive en ese pueblo guaraní. Qué importante compartir y seguir ese ejemplo que nos dejan nuestros misioneros. Ahora, ¿cómo es que ve usted, hermano Charlie,
ese reflejo de esa santidad en las personas que ahora participan de actividades como esta. Hemos hablado de que estamos caminando, hemos partido ya desde el domingo anterior, desde Huápulo, rumbo hacia la Amazonía. Estaremos llegando allá el 21 de julio, pero hay otras formas también de peregrinar. Está por iniciarse una peregrinación en bicicleta, una peregrinación virtual durante estos días. Y hablando algo también de ese proceso, se tuvo una suspensión de la caminata a propósito del confinamiento del COVID, pero en base a eso se dieron otras iniciativas, como si no me equivoco, desde ahí viene ya esta peregrinación virtual que lleva a la participación de muchas personas y desde muy diversos lugares. Así es. Bueno, yo creo que lo que comenzó primero fue la caminata a pie, esta peregrinación a pie, y yo creo que tiene un componente muy fuerte. Hay mucha gente que camina con el espíritu de Alejandro Inés, camina por situaciones familiares, caminan por la conversión personal, caminan también por unos cambios que ven que hay que realizar. Entonces Alejandro Inés sigue motivando a los jóvenes y en la defensa de los pueblos y también en la defensa de la Amazonía. Y Alejandro Inés, pues su ejemplo, su martirio, sigue siendo una luz. Es Jesucristo pero a través de ellos y también en muchos casos, por lo que comparten en la evaluación que tenemos cada día, sí hay una intercesión de Alejandro Inés, y esto creo que es lo hermoso, que todos estos caminantes lo hacen por fe, todos estos caminantes quieren un cambio de vida y todos estos caminantes están con un objetivo, con el objetivo de llegar a las tumbas de Alejandro Inés, pero que sea una transformación de sus vidas y que sea un anuncio de Jesucristo. Y el componente también que tiene es la defensa de los pueblos y la defensa de la Amazonía. Ya iniciamos en Quito, hubo el primer día bastantes personas que caminaron hasta Pifo, algunos caminaron en ese momento y otros continúan, pero otros se retiraron. Este año tuvo el componente que los que venían del Coca, por el paro que hubo, no pudieron llegar al primer día de Quito, entonces se integraron en Pifo. Cuando ya se levantó el paro, pudieron salir con los vehículos y se integraron en Quito. Hemos estado caminando alrededor de 50 personas y la mayoría jóvenes. Hay unos jóvenes que están con un espíritu. Claro que las etapas son muy duras y viene el cansancio, vienen los dolores musculares y ampollas, pero yo creo que el espíritu que mueve a estos jóvenes, el espíritu de Alejandro Inés, el espíritu misionero, está vivo. Y escucharles los testimonios de cómo están experimentando a Dios, cómo todo el contacto con la naturaleza, con las gentes, experimentan esta gracia de Dios, yo creo que es muy hermoso. Y luego, como usted muy bien decía, tenemos la caminata virtual, que a raíz de la pandemia pues no se podía hacer presencial y comenzó la caminata virtual, y creo que eso es también un signo muy grande que une a gentes de muchos países y que verdaderamente se unen en ese encuentro por la mañana, media hora de 6:30 a 7 y 6:30 de la tarde a 7 también. Y entonces creo que con los distintos temas que iluminan a Alejandro Inés, pues también nos conectan con todo este grupo, amigos y amigas de Alejandro Inés que están por todo el mundo, que el espíritu de misionero de Alejandro Inés sigue vivo y que esperamos que toda esa intercesión de Alejandro Inés algún día pues también pueda ser como verificada por la Iglesia y tengamos también 2 santos. Pero para nosotros eso no es lo importante es que la vida, el testimonio
de Alejandro e Inés siguen vivo y nos siguen contagiando ese espíritu de amor a las minorías, de amor a los pueblos y de amor también a la Amazonía. Ahora es muy importante de que usted, amigo oyente que nos está viendo por las redes sociales de Radio María, si tiene alguna inquietud, si tiene alguna intención, ofrezcamos también esto en el chat en vivo de esta transmisión o también a nuestro número WhatsApp 098-400-3456. Ahí también vamos a poner el link por el que usted puede incluirse a compartir esta peregrinación virtual con estos misioneros para que igual compartamos ese ejemplo de caminar, de ofrecer este sacrificio y esta santidad. Tal vez nos puede dar más detalles de quiénes son los que están caminando, qué edades tienen, son todos misioneros, a qué se dedican, más o menos cuántas son las horas de camino, qué es lo que hacen mientras están en esas jornadas de caminata diaria. Sí, bueno, los participantes, hay un poquito de todas las edades. Hay muchachos de 14 años, luego otros de 15, ya de ahí van subiendo 16, 18, 20, y bueno, hay en torno a esas edades. Y después hay algunos también mayores, que rondamos los 65, y bueno, pero lo Ahí tienes que importante... decir, Charlie, jóvenes de 65 años. Eso es, así es. Y lo importante es que las personas mayores dan un poco también todo ese espíritu de profundidad, de todo ese espíritu también de sensatez, y yo creo que todos nos complementamos. La caminata es dura. ¿Y por qué? Porque nos tenemos que levantar muy pronto. Para el día de mañana, por ejemplo, a las 5:15 salimos de la mañana, y el día de mañana tenemos que recorrer 38 kilómetros. Entonces, durante el trayecto, al principio iniciamos con la oración, más o menos 1 hora de oración. Algunos días es el rosario, otros días vamos con cantos, alabanzas, se lee la palabra de Dios. Entonces, bueno, cada grupo, cada día prepara un grupo y tiene su creatividad. Entonces, siempre comenzamos con la oración. Después hay momentos diversos, hay momentos, si llegamos a una población, vamos con nuestros cantos, nuestras consignas. Después hay algún tiempo también más reflexivo, más reflexivo. Y después hay otros momentos que son también de recoger algunos de los pensamientos de Alejandro e Inés. Después solemos tener, depende cada día, un refrigerio. Y luego donde llegamos tenemos también toda esa parte de anuncio, ¿no? Entonces es una peregrinación en fraternidad, perdón, y todos los servicios van en fraternidad. Llevamos una cruz adelante, después tenemos las pancartas y todos tenemos que ir dentro de las pancartas, y al final llevamos también otra cruz. Entonces, para significar, es una peregrinación que lo hacemos en el nombre del Señor, y también vamos denunciando. Es una peregrinación, segundo es una denuncia, y tercero es un anuncio misionero. Bendito sea Dios, y que eso también sea lo que nos ayude a seguir siendo misioneros y peregrinos a todos. El llamado es para todos. Antes de finalizar, no sé si nos puedes conversar algo sobre la ruta que van a seguir, porque supongo que incluso desde el año pasado que está ya cerrada la vía al Lago Agrio por la parte norte, incluían o seguían por esa misma ruta, por el Chaco, porque es la ruta tradicional que se sigue en esta caminata. No sé si nos puedes mencionar más o menos por dónde es la ruta, si hay alguna estimación de cuándo llegarán, por ejemplo, al Lago Agrio, y la confirmación de que se llegaría el 21 al Coca. Sí, bueno, nosotros hemos mantenido la primera, un poco por recordar, la primera caminata no fue de Quito al Coca. La primera caminata comenzó de
de Ambato Coca. Esa fue la primera caminata, por eso los de Ambato nos reclaman que hemos perdido lo que fue original. Pero al año siguiente mantuvimos la de Ambato Coca y fue el Congreso Misionero en Quito. Entonces yo salí de Quito con otro grupo. Entonces ese año tuvimos 2 caminatas. Ambato Coca, que iba por Loreto, al Coca, Puyo, Tena, Loreto, Coca, y la de Quito al Coca. Y cuando ha habido lo del socavón, hemos mantenido. El año anterior, por ejemplo, tuvimos que pasar con mucho peligro por todo el socavón, y ahí notamos cómo la intercesión de Alejandro e Inés nos cuidó, porque verdaderamente estando pasando, antes de pasar hubo un deslave muy gigantesco y ya conseguimos pasar y ahí hubo otro mayor. Y verdaderamente sentimos la presencia de Dios que nos cuidaba, nos protegía. Y los carros tuvieron que darse la vuelta y nos esperaron en el Reventador. Este año nos dicen que, caminando sí podemos pasar y los carros, pues esperamos que también haya paso y no tengan que darse la vuelta. Tenemos previsto ya el día de mañana llegamos a San Carlos, después pasamos el Socavón y llegamos al Reventador. La siguiente etapa es Lumbaki, la siguiente Sevilla, y ya estamos en Lago Agrio. De Lago Agrio tenemos la siguiente Leno, y ya la siguiente y última es Sachas, y la última que hacemos es Sacha Coca, que estamos llegando el día 20. El día 20 llegamos al Coca, por la tarde tenemos la Vigilia de la Luz y después hay un concierto, y el día 21 es la fiesta de los mártires en las tumbas, y realmente para los caminantes pues sí es un gozo muy grande poder llegar a las tumbas, besar las tumbas, y todo ese esfuerzo, todo ese proceso de cambio de vida, también de anuncio del Evangelio, de ver toda la realidad que nos toca ver, porque los caminantes son caminantes de ojos abiertos, y ya en estos días vemos también toda la destrucción de nuestra madre tierra, los continuos derrames, los mecheros de la muerte, donde se quema todo el gas pudiéndose aprovechar. Entonces toda esa realidad a lo que vamos pasando, conocemos muchas personas que están con cáncer debido a la mala explotación del petróleo. Entonces, y ahora tenemos la consecuencia grave de la minería que está contaminando muchos lugares. Entonces, en los lugares, cuando llegamos a un mechero, hacemos un minuto de silencio por los que han muerto de cáncer, y sobre todo por las 600 personas que no están siendo atendidas por el Estado y que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces, en toda esta peregrinación, cuando llegamos a un derrame, también ahí hacemos un momento de silencio, y todo esto nos hace tomar contacto con la realidad tan dolorosa de la Amazonía. Somos provincias que estamos destinadas al exterminio, porque a nivel del Estado realmente lo único que interesa es la explotación del petróleo, de la minería, de la madera, pero la atención a los pueblos por los que murió Alejandro e Inés, los otros pueblos y todas las comunidades, hay una desatención muy dolorosa, y realmente caminamos también para hacer conciencia dentro del Ecuador que nosotros también, todas las personas amazónicas, tenemos unos derechos, tenemos una dignidad, que queremos vivir con dignidad como se vive en Quito, Guayaquil o en otros lugares, y por eso pues también Alejandro e Inés nos siguen dando esta luz, pero también nos siguen tocándonos el corazón para indignarnos, para seguir luchando y para exigir que realmente haya todo un respeto
para nuestra madre tierra, para la Amazonía, y no nos oponemos a que haya una explotación del petróleo, pero que sea respetando los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Y que se cuide tanto ese tesoro de la naturaleza en la Amazonía como el tesoro de los pueblos que están habitando ahí. Antes de finalizar, quisiéramos que nos acompañes con las palabras de aliento, porque aquí a esta hora, desde la madrugada en Radio María, tenemos personas que adoptan espiritualmente las intenciones o las actividades de la Iglesia. Y en este caso quisiéramos invitar a adoptar espiritualmente a las personas que están en este momento caminando, ojalá a participar también de esta caminata virtual y también a rezar porque haya más misioneros, más trabajadores de la mies del Señor y más jóvenes que, como en esta muestra de fe y de concientización, están dando un gran ejemplo para toda la sociedad. Sí, nosotros en toda la caminata, cuando estamos leyendo el Evangelio, realmente estamos motivando muy fuertemente. Hoy el Papa Francisco nos está diciendo, y Alejandro e Inés nos están pidiendo que motivemos a que haya misioneros de la Amazonía, misioneros de la casa común, que cuiden la casa común, y misioneros que cuiden de los pueblos. Y realmente esta es la invitación que queremos hacer, que haya más personas que se unan a esta caminata misionera, que se unan para ser misioneros de la Amazonía, misioneros de los pueblos, y pueden ser las formas muy diversas, pero tenemos que despertar y tenemos que ponernos manos a la obra, porque el Papa nos dice, todavía estamos a tiempo de defender un tesoro que nosotros lo hemos recibido, pero a las futuras generaciones les estamos dejando muerte, contaminación, y por eso queremos hacer un llamado a todos los ecuatorianos, reaccionemos, defendamos la vida, defendamos a los pueblos, defendamos la Amazonía. Cuando las personas mayores llegaron a la Amazonía, encontraron una tierra que había de todo, una tierra que emanaba leche y miel. Ahora la contaminación, la depredación y todos los horrores que estaba causando el ser humano están poniendo en riesgo la vida de los pueblos, están poniendo en riesgo la vida de muchos jóvenes, están poniendo en riesgo la vida de las familias. Por eso tenemos que despertar. Despierten, pueblos del Ecuador, despierten, despierten y vengan a cantar. La iglesia misionera les invita a caminar. Despierten, despierten y vengan a cantar un canto por la vida, un canto por la paz. ¡Ey, ey, ey, ey! La iglesia misionera les invita a caminar. ¡Ey, ey, ey, ey! Cantando por la vida, cantando por la paz. La tierra es de todos, la tenemos que cuidar, unidos como hermanos porque ella es nuestro hogar. ¡Ey, ey, ey, ey! La iglesia misionera les invita a caminar. ¡Ey, ey, ey, ey! Cantando por la vida, cantando por la paz. Realmente necesitamos despertar, necesitamos que todos tomemos conciencia del grave daño que estamos haciendo a los pueblos, que estamos haciendo a la Amazonía. Y es momento de que todos digamos sí a la vida, sí a la Amazonía, y que no seamos cómplices de esta destrucción, de este exterminio de los pueblos, de este genocidio. Muchísimas gracias. Hemos compartido estos minutos con el hermano Charlie Azcona. Él es español, pero ya pueden ver con qué cariño él es misionero de la Amazonía. Les invitamos a participar ahora en el rezo del rosario que viene a continuación, mientras con el hermano tenemos el compromiso de rezar una de sus oraciones, en especial por las intenciones de Radio María. Le agradecemos mucho estos minutos y le invitamos, hermano Charlie, a que nos acompañe con su bendición al finalizar esta entrevista y también como gratitud al Señor para seguir en nuestra obra misionera. Oh alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Y que la bendición de San Francisco nos llegue a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga piedad de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios sea bendito y alabado, que los mártires Alejandro e Inés intercedan por todos nosotros. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.